Seguim. Reprenem, ara començarem la segona taula de la jornada i en aquesta segona taula té ètica la intel·ligència artificial. El que farem serà mirar de donar resposta a les següents preguntes. Com injectem consciència a la intel·ligència artificial? Què fer per aconseguir una intel·ligència artificial respectuosa amb les persones i amb la sobirania que tots tenim en relació a les nostres dades? Quin pot arribar a ser l'impacte de la intel·ligència artificial en les nostres vides? Com garantim la transparència logarítmica? Com evitem qualsevol ús o biaixos dels algoritmes i com es gestiona i preserva el coneixement col·lectiu generat dins d'una proposta d'intel·ligència artificial pública i responsable? Doncs ja, sense més perseguir, passo a presentar els ponents d'aquesta segona taula. Podeu anar pujant, si voleu. I bé, amb aquesta segona taula tenim a la Paula Subias. La Paula és membre de l'equip de treball de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. Tenim a l'Arlet Brufau. L'Arlet és tècnica jurista experta en intel·ligència artificial a l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. L'Arlet és coautora del model d'avaluació de sistemes d'intel·ligència artificial sobre usos ètics i legals. Tenim també el Camilo Sarmiento. El Camilo és membre de l'equip d'intel·ligència artificial de la UNESCO. I després tenim a la nostra cap de selecció d'assistència municipal en govern obert i bon govern de la Diputació de Barcelona, que és la Dolors. La Dolors Cáceres, que és, a més, la responsable del desplegament del projecte de sistemes d'integritat al món local. La Dolors ens farà també de coordinadora de la taula. Som-hi, endavant. Molt bé, moltes gràcies, benvinguts a tots. Fer un apunt primer, que aquesta taula intentarem fer-la en format híbrid castellà-català, perquè el Camilo intenta entendre tot el que diem, però en algunes coses se'ls pot escapar algun apunt. I abans de començar sí que volia fer una petita reflexió, perquè aprofitant el cafè ens hem trobat amb companys d'ajuntaments als que ens hem trobat quan fèiem altres projectes, de quan anàvem a desplegar l'administració digital, l'administració electrònica i més, que és molt d'agrair i que també crec que val la pena fer aquesta reflexió en el sentit de el gran interès que està despertant la intel·ligència artificial, perquè tenim aquí companys secretaris d'ajuntaments menors de 1.000 habitants. Vull dir que realment tenim un foro de recepció molt variat, de molts petits a molt grans. Llavors, dit això, amb aquesta taula el que pretendrem és parlar-ne una miqueta de l'ètica de la IA, abordar qüestions que ja s'han comentat en la primera part, però que intentarem aprofundir una mica més en aquestes qüestions, que ja sabem que la IA ens dona moltes oportunitats, però que també té uns riscos. Intentarem veure aquests reptes que tenim l'administració digital com a garants de drets fonamentals que som cap a la ciutadania, i com mitigar també aquests riscos, què podem fer per no caure en aquests riscos i poder treballar des d'una forma més confiada, diguem, amb aquesta tecnologia. Dit això, doncs, aterrarem, farem un viatge, gairebé el tema de la caravana que sí que ens ve bé, perquè el viatge serà, ja pels perfils podeu imaginar, des de lo més global, que el Camilo parlarà una mica més d'aquella part normativa, diguem, de lo que és a nivell més mundial. L'Arlet ens farà l'aproximació al part europea amb el tema del RIA, del Reglament d'Intel·ligència Artificial, que ja s'ha esmentat també en l'anterior. L'Arlet riu perquè diu que segurament discrepo amb alguna de les coses que s'han comentat, per tant és possible que tinguem una miqueta de discrepàncies. I la Paula ens aterrarà més a la part, diguem, espanyola, amb aquell avantprojecte i l'agència que també se n'ocupa d'aquests temes a nivell d'Espanya. Doncs, Camilo, si vols començar. Claro que sí. Primero que todo, Dolores y la Diputación, muchas gracias por la invitación. De lunes estamos muy contentos de poder participar, ser testigos del lanzamiento de Localía. Para la pregunta de qué es necesario, creo que lo primero que me gustaría decir es que hay que contestar una pregunta juntos y es ¿en qué sociedad queremos vivir?
porque al contestar esa pregunta podemos decir qué herramientas queremos desarrollar. Y lo que me gusta de esa pregunta es que todas y todos tenemos algo que decir, algo que responder a eso exactamente. Y para conectar como por qué pienso que esa pregunta es la necesaria, déjenme hacer una confidencia. Si me interesé en primer lugar en la inteligencia artificial no fue por el lado técnico, así mi formación sea más de ingeniería y informática, sino realmente por las preguntas éticas alrededor de esta problemática. Creo que son apasionantes, creo que hay dos cosas que me parecen muy interesantes de esas problemáticas éticas. La primera es que no son cosas específicas de la inteligencia artificial, vienen de antes, vienen de la digitalización, la automatización, y son cosas que no habíamos necesariamente resuelto, y lo que creo que tiene mucho valor en la inteligencia artificial es que nos los puso al frente del escenario y decir, tenemos que tratar estos problemas. El segundo punto es que no son solo, y muchas veces no son problemas solo técnicos, sino que muchas veces son, hablaste de omnipresencia un poco en tu pregunta, tienen que ver con la salud, el trabajo, la educación, y eso nos concierne a todos. Y por eso creo que volvemos a esa pregunta, ¿en qué sociedad queremos vivir? Nos está reflejando esa pregunta más general, el tema de la inteligencia artificial. Ahora, déjenme conectarlos con lo que hacemos ahora en la UNESCO, nuestro trabajo en general. Y para eso quiero empezar un poco explicando por qué siento que la UNESCO es el lugar indicado para tener esa conversación de base sobre en qué sociedad queremos vivir y por qué decidí dedicar mi tiempo y mi energía a trabajar en esta organización. Primero, la UNESCO tiene un mandato muy interesante que es un mandato global. Estamos hablando de 194 países alrededor del mundo, con un sistema muy, muy importante que es un país, un voto. El segundo punto es que es un mandato pluridisciplinario, como bien lo saben, es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y tiene un mandato único en Naciones Unidas, y es que es la única organización, la única agencia que trata de ciencias humanas y sociales. Entonces, ahí en ese sector es donde hablamos de ética de la tecnología. Y el último punto es que es una organización, es una agencia especializada de Naciones Unidas, lo que le da un mandato un poco particular porque puede establecer recomendaciones y convenciones. O sea, puede definir estándares para los Estados miembros, y eso fue exactamente lo que hicimos. Digo hicimos porque es el equipo ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, que creó más o menos, se creó en 1970, y se interesó primero en bioética. Fue como el primer tema que nos interesó. 20 años después se creó un comité muy interesante que era el Comité Mundial sobre la Ética de la Ciencia y la Tecnología, un comité que en 2019 alertó y dijo tenemos que empezar a interesarnos a la inteligencia artificial, y eso fue lo que hicimos. 2 años de trabajo intenso utilizando los mecanismos de la UNESCO, reunir expertos de todo el mundo, presentar, negociar el texto con los Estados miembros, para que en noviembre del 2021 se presentó en la conferencia general la recomendación de la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, que es este texto que tienen aquí para que sea un poco más concreto. Es un texto que tiene 4 partes, habla de valores, principios, 4 grandes valores, de ahí se traducen en 10 principios, un poco más concretos, y decidimos ir un poco más lejos justamente para no quedarnos en ese como nivel muy abstracto y llevarlo a 11 ámbitos políticos, 11 ámbitos de acción política. No vamos a el nivel tan concreto del trabajo que hacen Paula y Arlette, excelente los observatorios, de realmente ir al terreno, pero sí tratamos de aterrizar un poco esos principios en esos ámbitos que incluyen evaluación del impacto ético, cultura, política de datos, y 2 capítulos de los que estamos muy orgullosos porque hacen como la diferencia de este texto frente a otros que existen, además del ámbito global, y es un capítulo en género y un capítulo en medio ambiente y ecosistemas, temas muy relacionados con la inteligencia artificial. Los Estados miembros, cuando se adoptó este texto, nos pidieron queremos un plan de implementación más ambicioso.
les cuento, lo que pasa generalmente con las recomendaciones, el estatus, las reglamentaciones, es que los países miembros cada 4 años tienen que reportar a la UNESCO qué es lo que están haciendo para implementar la recomendación. Y es lo que está pasando ahorita en 2025, un momento muy emocionante. Estamos recibiendo los reportes de todos los países del mundo. España ya envió lo suyo. Y lo que nos pidieron los Estados miembros es una tecnología que avanza muy rápido. Tenemos que tener un plan más ambicioso. Tenemos que ayúdenos a implementar, y eso es exactamente lo que hicimos, desarrollar herramientas, un plan de implementación. No voy a entrar en ese detalle ahora porque no quiero extenderme. Creo que tendremos la ocasión de hablar de eso un poco más tarde, pero para volver de nuevo y conectar con esa perspectiva normativa y tu pregunta, Dolores, ese texto de la recomendación lo que vemos es como una brújula, es una base para responder esa pregunta de en qué sociedad queremos vivir, y a partir de eso ayudar a los Estados miembros a determinar las normas, los estándares que se tienen, las políticas públicas que tenemos que desarrollar, que respondan, que estén alineadas con con la respuesta que le hemos dado a esa pregunta. Muchas gracias. Bé, em sumo en primer lloc als agraïments que ha fet també el Camilo des de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, que formem part de l'estratègia de la Generalitat de Catalunya, Catalunya IA, i estem realment molt agraïdes de poder participar també en aquest avenç que es du a terme des de l'administració pública, especialment enfocat en els municipis de menys de 20.000 habitants, que és la realitat del país, i per tant és tot un repte al qual ens hem de dirigir i treballar sense oblidar aquest monstre més de l'AMB, i per tant nosaltres estem molt contentes de baixar de Girona a poder-nos explicar. Enllaço i agafo el pla més genèric i més internacional mundial que el Camilo ens ha explicat amb la UNESCO per aterrar-lo ara a una realitat més propera, malgrat la llunyania, que és la Unió Europea. Llavors, va molt bé que el Camilo hagi presentat aquesta recomanació de l'ètica de la IA en intel·ligència artificial, perquè la data, que no l'ha comentada, és del 2021. 2021 és el mateix any que la Unió Europea comença a desenvolupar, a debatre internament dins del Parlament, a elaborar una normativa en matèria d'intel·ligència artificial. La normativa es publica a l'agost del 24, després està passant un procés d'esmenes de ben bé 2 anys. Si bé és cert que 4 anys per elaborar una llei no està malament, hem d'entendre que una llei d'aquestes magnituds i d'aquest impacte, al ser una llei innovadora i al ser la primera llei mundial, és un temps rècord. I per tant s'ha de ser, a l'hora de criticar-la, s'ha de ser molt conscient també d'on sortim, d'on venim i cap a on volem anar. Llavors, la Unió Europea, en tota aquesta geopolítica, fa aquesta aposta d'establir un full de ruta clar i extens, que sigui pioner i poder anar a l'avança, demostrar una mica aquests valors europeistes que amb la regulació que posa al centre les persones o intenta no oblidar-les, doncs que es pugui avançar, i veiem també una mica aquesta línia, aquestes idees que es recullen en el reglament d'intel·ligència artificial. El reglament no només regula la matèria d'intel·ligència artificial, sinó que ens permet canviar una manera de fer molt estancada i molt arrelada, que és aquesta manera de fer que algunes juristes coneixem bé, que és necessitem un full de ruta molt pautat i molt marcat per poder aplicar les coses. I hi ha molt poc marge d'interpretació de la pròpia persona usuària, més enllà de les pròpies juristes, és a dir, aquí em refereixo a tècniques, alcaldies, regidories, perquè la interpretin i l'apliquin. I això és una vàlua que, en el meu parer i en el meu entendre, el RIA ho aborda i ho posa en avança. I és una vàlua perquè es centra en l'autoresponsabilitat. Canviem les maneres de regular en les quals necessitem lleis, moltes lleis, de molt articulat, per un grup d'abans es deia, no? És abstracte. Què vol dir abstracte? Té 180 consideracions prèvies. Això és bastant. Els juristes de la sala també us deu ressonar. I és abstracte, però si llegim les consideracions prèvies entenem molt bé quin és l'esperit d'aquesta llei, és a dir, entenem molt bé què volen els legisladors i entenem molt bé el context mundial i social en el qual, al moment en què es publica. Té un total de 113 articulats i després té 13 annexos. Llavors, aquesta normativa no té per voluntat ni regular tot el que és intel·ligència artificial, perquè és impossible i perquè no cal. Vull dir, ara mateix podem fer servir en matèria d'intel·ligència artificial normativa que ja tenim existent, i m'estic referint des de normativa molt bàsica en l'àmbit de la Unió Europea, és a dir, en matèria de drets, com la Convenció Europea de Drets Humans, com la Declaració Universal de Drets Humans, com també la Carta Social Econòmica Europea, com la Carta Europea de Drets Fonamentals. Llavors, tenim també normativa molt més concreta al nostre àmbit territorial,
podem posar en avanç a la Constitució espanyola, podem fer servir l'Estatut d'Autonomia en matèria d'intel·ligència artificial per saber quina és la ponderació i els riscos cap als drets fonamentals i què hem de tutelar, però és que també tenim el Reglament General de Protecció de Dades. Per tant, tot el que és IA no estarà mai regulat en un reglament d'intel·ligència artificial, com tot el que és dret civil mai estarà regulat en el Codi Civil, ja sigui l'espanyol o sigui el català. I això és una vàlua que els legisladors entenen amb el RIA. És que donen, com deia i recupero, aquesta autoresponsabilitat. Traslladem a l'individu, a la persona que l'està interpretant i que l'ha d'aplicar, que aquesta persona sigui capaç, primer, que es deia a la primera taula, formació, formació i formació. Si tenim uns tècnics formats, si tenim un ajuntament format i entén què és un algoritme, entén què és la IA, entén què és la IA generativa, entendrà i sabrà aplicar un reglament d'intel·ligència artificial que tenim ara mateix. Perquè el reglament, la voluntat, és donar aquesta capacitat de poder entendre millor i aterrar millor el nostre àmbit. Perquè és una mica contradictori i normalment ens n'hem sortit bastant malament que es reguli des d'esferes molt elevades, ara penso en el marc de la Unió Europea, qüestions molt concretes a municipis com la Palma del Cervelló. Perquè no és escalable, no és assumible. Per tant, necessitem una guia, necessitem un control previ d'unes normatives amb unes sancions que abans també s'apuntaven, que les sancions també són bastant elevades d'un cost elevat, però necessitem que siguin la pròpia gent que l'ha de fer servir, que estigui conscient com ho ha de fer servir. Per tant, recupero ara en què serveix el reglament d'intel·ligència artificial. És un reglament que el que fa és establir quines són les categories de risc associades als sistemes. Estableix un marc d'actuació en el qual fixa que hi ha sistemes d'intel·ligència artificial que són inacceptables i que, per tant, de facto són prohibits i no poden ser aplicables a la Unió Europea. I després hi ha una segona categoria, que són tots els sistemes d'IA que són acceptables o permesos, els quals, a més, amplia i els estableix en 3 tipus: els del risc, el limitat i el mínim. El mínim és un calaix de sastre. El risc limitat és la gran majoria perquè és on incloem els sistemes d'IA generativa que ja s'apuntava a la primera taula. I finalment els de l'alt risc, que seria, per exemple, en el cas concret de serveis públics, normalment en la prestació de serveis públics s'inclourà dins de la categoria del risc, se li fixa unes obligacions reforçades, les quals és a més de l'obligació de transparència en avaluacions com la de conformitat, l'avaluació d'impacte sobre drets fonamentals o avaluacions internes i externes, que aquí connectarem amb el que la Paula ens explicarà potser ara, que és l'avaluació aquesta de la creació de l'organisme notificant, amb l'Alexia, etc. Llavors, de tot això, aquest engranatge de quin és una mica el taulell de joc en base a riscos, tampoc ens farem trampes al solitari i estem d'acord que és un punt de partida. No podem entendre el reglament d'intel·ligència artificial com un tot, sinó que l'hem d'entendre com un punt de partida que, nodrint-nos d'altra regulació existent en matèria de drets o altres àmbits molt més concrets, ens permetrà començar a aplicar-la i instaurar-la a tots els àmbits de la nostra vida i ja després, quan tinguem coneixement, abans explicaven el tema dels casos concrets que s'apuntava, que és molt important, ara no trobo la ponent, però que és molt important que es facin casos d'usos molt concrets amb objectius molt concrets i després hi anirem escalant a més. Ens hem d'entendre el mateix amb el reglament d'intel·ligència artificial. I per acabar molt breu, l'entrada en vigor, que com es deia, va ser el 2024, el 2 d'agost la seva entrada en vigor. L'última entrada en vigor en la totalitat de l'articulat serà el 2 d'agost de 2027, que estan previstos pels sistemes del risc, perquè com deia són els que impliquen més obligacions i per tant els legisladors han deixat més temps pel mig perquè els estats membres, les empreses i tota la gent en general puguem entendre, interpretar-lo i adequar-nos al mateix. L'Arlet s'havia proposat uns objectius i els ha clavat, realment els ha aconseguit. Anem a pams, no patiu que anem tenint temps i us avisaré si veiem que sortim de temps, no són tan superestrictes, no patiu amb això. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos comentados por Camilo y Arlet por estar aquí. Mucho mejor. ¿Ahora? Vale. Pues como comentaban, yo vengo en nombre del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Es un centro de investigación que tiene como objetivo abordar problemas de base igual científico-técnica, pero que tienen implicaciones de éticas sociales, jurídicas y normativas. Entonces, la valua que se aporta desde el observatorio es este carácter interdisciplinar, desde que se estudian los problemas con esta visión integral y con la ambición de pasar a la práctica. Entonces, el alineamiento no solamente está en esta vocación de
defender nuestra sociedad que queremos construir, como Camilo comentaba, también que está fundamentada en los derechos humanos que todos como este servicio público, ¿no?, defendemos y queremos garantizar. Entonces, la ambición que tenemos es transformar, o igual trasladar, ¿no?, todo este conocimiento desde esta parte más académica a la sociedad. Y por ello tenemos documentos de opinión que están disponibles en nuestra página web, que creo que son muy pertinentes porque analizamos cosas como, por ejemplo, temas de integridad científica o temas que pueden ser de alta importancia a nivel social, como pueden ser temas de gestación subrogada o incluso eutanasia. Esto como paréntesis, que creo que es muy interesante como para seguir alimentando este debate social informado. Y ahora, recuperando la narrativa que hablábamos, ¿no?, de esta caravana, desde lo más global a lo más particular, en el Estado español. Nos encontramos, ahora ya no solo en el Estado español, pero estamos en una situación sobrenormativa. O sea, como comentaba Arlet, tenemos normativa para dar, vender, regalar y todavía nos sobra. Entonces, en este carácter sobreproductivo es donde en el fondo se enmarca el anteproyecto de ley de gobernanza de inteligencia artificial en el Estado español. Lo que este anteproyecto pretende es abordar y adaptar lo que también ha explicado Arlet en el Estado español. No aporta nada extra, sino que aquello que ya está regulado se aterriza en el Estado y sí que se enmarcan como que quiere decir gobernanza en nuestro contexto. Y aquí quería hacer un pequeño inciso del término gobernanza. La pertinencia de esta gobernanza, como decía Arlet, el marco normativo es extenso y sin necesidad de que haya nada más, ya podríamos saber cómo debemos hacer para funcionar bien, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay igual ciertas vicisitudes propias de la inteligencia artificial que se pretenden regular, ¿no?, desde este carácter o desde esta legislación. Entonces, se enmarca en podemos decir que tiene dos patas principalmente. La pata más del ecosistema de actores, donde la ESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, destaca como el gran agente al que se le otorga esta capacidad de coordinar las diferentes iniciativas de supervisión de la inteligencia artificial, y luego el carácter de políticas y mecanismos. Y esta es la parte donde yo me quiero centrar. Las políticas y los mecanismos, sobre todo, están fundamentadas en la transparencia. La transparencia ha salido todo el rato, ¿no?, desde la introducción hasta la primera mesa y va a seguir aquí, pero la transparencia es el mecanismo principal en el cual se fundamenta este reglamento, tanto a nivel español y a nivel europeo también. Aquí esto lo quiero enmarcar en que se marca la transparencia como fundamento de este marco de gobernanza que recoge lo social, lo ético, lo jurídico, lo técnico, o sea, que tiene una visión muy integral. Y si lo pasamos a la práctica, es donde nos tenemos que plantear, ¿vale?, ¿qué es la transparencia? ¿Transparencia para qué? ¿Transparencia para quién? ¿En concepto de qué? ¿No? Entonces, cuando vemos estos considerandos que planteaba Arlet en el periodo del reglamento, entendemos que se entiende la transparencia como una herramienta de control, como una herramienta que nos permite cuestionar si tenemos la información necesaria para, como responsables de la tecnología, decidir cómo usarla, cuándo usarla y para quién usarla. Si esto lo pasamos a la práctica y, por ejemplo, intentando abordar algún ejemplo que se ha comentado antes, ¿no?, disponemos de una solución de inteligencia artificial que pretende dar respuesta a un colectivo de la ciudadanía, nos tenemos que preguntar cosas como ¿qué datos se usan? No es tan importante el que se usa, sino también el qué no se está usando. O sea, quién estoy excluyendo, quién estoy dejando fuera. Esta información es pertinente porque esto me define cómo tengo que usarlo. Es decir, como para cada caso particular es importante navegar todo este viaje, ¿no?, desde, vale, necesito transparencia, ¿para quién es la transparencia? ¿Cuál es mi problema particular? Otras preguntas que nos podemos hacer, temas, por ejemplo, de consentimiento informado. Esto es algo que prevalece, o sea, viene desde la bioética, pero atraviesa toda la sociedad y, en particular, en el ámbito de la inteligencia artificial se pone de manifiesto porque parece que el dato es algo etéreo, ¿no?, que está para consumir. No es cierto. Y, en particular, en todos vuestros casos, que las personas es el centro, ¿no?, de nuestra labor. Entonces, en este caso es importante saber que, aunque este dato está a disposición, si este dato se va a utilizar en materias, en sistemas de IA, esta persona es consciente, el sujeto de datos ha dado su permiso para esta aplicación, sabe para qué, sabe el impacto de esto, ¿no? Antes se ponía como ejemplo, por citar uno, el caso de lo que se le vuelca a ChatGPT, ¿no?, por ejemplo, que se abusa un poco de esta herramienta y el impacto de esto, te diría, todo lo que tú das lo estás dando a una entidad privada, o sea, no...
en el momento que tú haces así, esto ya deja de ser tuyo. Y si nadie te ha dado permiso para hacer esto, estás infringiendo en altas medidas el respeto a los derechos fundamentales que deberíamos respetar. Y luego también, o sea, ha ido como un poco del principio al medio y ahora al final de un sistema de inteligencia artificial. Si pensamos en el qué nos ofrece este sistema, ¿no? Antes, en la mesa anterior, hablábamos mucho del impacto. Y ese impacto y también es el mismo uso, ¿no? El qué espero de esta herramienta, qué información me va a dar. La información que me da es útil, es la información que necesito, en qué forma tiene este resultado. Es una forma que va a ser útil para la persona que lo va a consumir. Es decir, transparencia para que esto realmente, alguien pueda tomar una decisión informada en verso a esto. Entonces, entender, o sea, navegar el concepto, estos conceptos tan abstractos como puede ser la transparencia, es lo que nos permite hacer que la gobernanza llegue a ser efectiva, porque si no se queda en un marco de buenas intenciones que necesitamos aterrizar. Y es aquí donde de nuevo se cierra el círculo entre lo social, lo ético, lo jurídico, lo científico-técnico. Necesitamos entender de dónde venimos, es decir, cuál es el marco sobre el que queremos construir, para luego articularlo esto en la práctica más aterrizado posible, que es donde se definen los requisitos científico-técnicos. Entonces, hay que entender el marco de gobernanza que se propone desde, en este caso, la ley española, pero también la europea y la recomendación de la UNESCO, como esta visión integral que nos permite defender aquello contra lo que queremos luchar. Entonces, como mi gran mensaje sería: se nos proporcionan unas guías a seguir y nuestra responsabilidad es dotar de significado estos conceptos, es decir, adaptarlo a nuestra realidad y poder decidir, vale, la transparencia que tenemos que exigir al sistema, ¿qué quiere decir? ¿Para quién quiero esta transparencia? ¿No? ¿Qué información me puede habilitar? Molt bé, moltes gràcies. Paula, gràcies. Bé, doncs com a segon bloc, sí que voldríem comentar ara, a banda de lo que és estrictament la normativa dins d'aquesta perspectiva ètica, algunes de les experiències que els nostres ponents doncs, estan desenvolupant als diferents nivells i principalment en com podem mitigar aquests riscos, no? Quines estratègies podem seguir. Gracias, Dolores. Se habló ahorita de transparencia y yo quiero dar dos respuestas. Mi respuesta va a estar en dos partes. Una simple y otra un poco más detallada. Y la simple quiero agregar uno a la transparencia y es diversidad. Creo que es fundamental, si vuelvo a esa pregunta, en qué sociedad queremos vivir y qué herramientas queremos desarrollar. Todas y todos tenemos que tener, las personas implicadas tienen que estar alrededor de la mesa. Entonces la diversidad creo que es algo que nos puede guiar a desarrollar buenas herramientas. Si puedo citar la recomendación, en un momento dice que la gobernanza y el desarrollo tienen que ser inclusivos, transparentes, multidisciplinarios y multilaterales. Ahora, la versión un poco más larga, más detallada y que voy a conectar con la recomendación y el plan de implementación es que lo que tenemos que hacer, al menos el trabajo que identificamos en la UNESCO, es crear el contexto propicio para el desarrollo de esas herramientas. Y eso es justamente lo que hace este plan de implementación. Dos disclaimers antes de presentarles algunos puntos. El primero, no voy a presentar todo el plan de implementación, no creo que será muy interesante en este contexto, una lista de cosas. Quiero mencionar tres específicamente. Y el segundo punto, el segundo disclaimer, es que no voy a hablar de soluciones técnicas específicas, no porque no sean interesantes, creo que lo son, y vengo de un origen, un background, una formación técnica. Mi investigación es en ética computacional, es un campo de la filosofía y la informática, donde tratamos de reproducir el razonamiento ético para integrarlo en las máquinas y tomar mejores decisiones. Y creo que tiene valor, pero es un elemento dentro de un mar de soluciones y un mar de cosas, y creo que lo más importante y el trabajo de la UNESCO es aguas arriba, es realmente en el contexto. Dicho eso, los tres elementos que quiero mencionar. El primero, lo que llamamos la metodología de evaluación del estadio de preparación, es este documento que ven acá. Es un proceso que estamos realizando ahorita en más de 70 países. ¿Qué hacemos en ese proceso? Es un diagnóstico de dónde está el país, en qué nivel está, en diferentes sectores, no solo tecnología y desarrollo. También tenemos el ámbito jurídico, social y cultural,
económico y ciencia y educación. O sea, es una visión 360 de qué es lo que está pasando. ¿Y por qué quería presentarlo hoy? Porque siento que el valor de ese documento es que permite aterrizar esos valores y esos principios en preguntas muy concretas para sentarnos alrededor de la mesa y decir, tenemos que contestar esas preguntas. Contestémoslas juntos para saber, un poco volvamos a mi pregunta, en qué sociedad queremos vivir. Entonces las aterriza y también nos obliga a tener esa diversidad porque nos obliga a tener a todos los actores alrededor de la mesa. Son eventos que a mi parecer son muy interesantes porque reunimos gobiernos de diferentes ministerios. Todos los ministerios tienen algo que decir en este tema, la omnipresencia que mencionamos antes. Está la sociedad civil, está la academia, está el sector privado. En algunos países como Brasil, por ejemplo, las comunidades indígenas también tienen un rol muy importante que jugar. Y la idea es responder a esa pregunta juntos. Entonces, eso es el RAM, como lo llamamos por su nombre en inglés, Readiness Assessment Methodology. El segundo punto es otra herramienta que tenemos, el segundo punto de implementación. Es lo que llamamos la evaluación del impacto ético. Si la primera herramienta era más contexto en el país, esta es un poco más concreta, aterrizada en el sentido en que no es a nivel de país, es para evaluar un algoritmo en específico. ¿Cuál es su impacto ético? Entonces se puede utilizar en su desarrollo, pero también se puede utilizar cuando ya se está implementando para evaluar el impacto ético de esta herramienta, para saber cuáles son las buenas prácticas para mitigar esos riesgos de los que hablamos antes. Y no es su objetivo, no es el espíritu de esta herramienta, pero creo que mencionarlo porque pues, puede ser interesante en este contexto. También puede servir algunas preguntas para los mercados públicos. Quiero comprar un algoritmo, ¿qué preguntas tengo que hacer para licitar, para comparar los algoritmos y saber cuál fue el proceso, si el proceso de dos algoritmos, cuál fue mejor desarrollado para mitigar algunos de sus riesgos? El último punto es un proyecto más específico. Tenemos estas herramientas que aplicamos en contextos muy generales. Tenemos proyectos más específicos y el que les quiero hablar es uno que financia la Comisión Europea, la rama DigiReform, y estamos trabajando con la región de Flandes, el norte de Bélgica, para preparar a la administración pública a el uso de la inteligencia artificial. Tres pilares a ese proyecto y cosas muy similares, muy interesantes a lo que yo leía y esta excelente iniciativa. La primera es infraestructura, cosas como gobernanza de datos, etcétera. Capacitación. Hace unos años, creo que cuando hablamos de capacitación era más que todo los servidores públicos tienen que saber programar, y creo que nos estamos moviendo a cosas más interesantes, y es decir, los servidores públicos tienen que entender cuáles son las implicaciones de estas tecnologías, y eso no necesariamente viene con saber programar, puede ser un plus, pero entender las implicaciones es lo más importante, a mi parecer. Y el último punto es la gobernanza. Entonces, guiar para la reglamentación europea, AI Act, un registro de algoritmos públicos, similar a ese registro muy interesante de las pruebas de concepto que presentó Lourdes. Y el último punto es, por ejemplo, un RAM regional. Estamos desarrollando, mejorando esa herramienta de evaluación para los países. Tenemos varias regiones que nos pidieron, queremos tener esa visión de lo que está pasando, una visión más general, y entonces estamos trabajando en mejorar la herramienta y tener una específica para las regiones. Y estamos trabajando con Quebec y Flandes en ese proyecto. Y si me queda todavía un minutico, quisiera mencionar algo porque Lourdes, mencionaste algo muy, muy interesante que conectó como una tendencia, creo que viene el nombre Local AI, esa idea de desarrollar sistemas por las comunidades y para las comunidades. Me parece algo súper interesante. Hace unas semanas tuve el gusto de participar en un evento que se llama el Global Digital Summit, que organiza el Banco Mundial en Washington cada año, y hoy identifiqué una tendencia muy interesante. La primera es el presidente de McGovern Foundation, una fundación que trabaja mucho en digital, dijo,
tenemos que alejarnos de esos modelos muy generales, de esos modelos que sirven para todo. Tratemos de desarrollar modelos para nuestras problemáticas específicas que realmente respondan a las necesidades de las comunidades, y creo que Lourdes insistió mucho en esto de necesidad y creo que es muy importante. Y el segundo fue la ministra de Togo, una mujer muy inspiradora, que decía: dejemos de utilizar, tenemos que dejar de depender de los países y de las empresas que clásicamente desarrollan esos algoritmos. Tratemos de hacerlo local, que las comunidades puedan hacerlo, puedan desarrollar esta tecnología, empoderarse con esta tecnología y responder a sus necesidades específicas. Y eso es. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, parece que vamos en la línea, ¿verdad? Porque tal como dice el nombre de la jornada, Localia, estamos aterrizando todas estas premisas internacionales a lo local. Paula. Sí, pues siguiendo la pregunta, ¿no?, de cómo podemos hacer para mitigar los riesgos que se plantean. Yo me destapo, yo soy matemática dentro del observatorio, entonces tengo un gran sesgo técnico, bueno, creo que seguramente ya habéis visto, y entonces quiero poner sobre la mesa la necesidad hablamos mucho, ¿no?, de mitigar riesgos y demás, pero para mitigarlos hay que identificarlos. Si miramos a nivel de regulación, ¿no?, pues sobre todo ahora mismo la adaptación que ha hecho el Estado español de la regulación europea se basa en estos organismos más sancionadores de supervisión, ¿no?, como que parece que tiene que pasar algo malo para luego corregirlo. Podemos actuar antes. Entonces, aquí es donde yo quería hacer incidencia. Y, en particular, dado la naturaleza de este foro, yo quería como recuperar un poco la importancia del respeto a la autonomía individual, la autonomía de las personas. Sobre todo desde lo técnico, hay mucha investigación, y sobre todo cuando se habla de la ética de la IA, en la mayoría de casos se acostumbra a reducir a temas de justicia, de privacidad, y no porque no sean importantes, pero hay que recordar que hay muchas más cosas detrás. Entonces, para recuperar un poco el valor que tiene la autonomía, como capacidad, ¿no?, que nos permite ser soberanos, autodeterminación, y que nos permite participar en el debate público, yo quería hacer un poco la relación, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la legislación se prohíben ciertas prácticas, como introducir ARLED en defensa de esta, ¿no? Por ejemplo, temas de técnicas subliminales de manipulación sin consentimiento, es decir, estos casos donde se nos sobreescribe sin que nosotros seamos conscientes de, ¿no? Incluso, igual un caso que ahora mismo percibimos más rápido son estos datos que se generan de forma artificial, que ahora hay una obligación de tener que etiquetar esto se ha generado mediante inteligencia artificial, ¿no?, para conocer la veracidad y la credibilidad que le podemos otorgar a esta información. Pero la autonomía comprende muchas patas. Entonces, esto yo quería recuperar al diputado Antonio Mérez. Antes ha comentado, ¿no?, que la IA no debe decidir por nosotros, pero sí que influencia en nuestro proceso de decisión. Y es justamente esto. Cuando hablamos de autonomía en el proceso de decisión, hablamos de ser competentes para ejercer autonomía, necesitamos información, necesitamos comprensión y también la voluntariedad. Entonces, quería apuntar un poco estos cuatro aspectos de qué tenemos que tener en cuenta para no promover eso, para sumar en el respeto a la autonomía en estos sistemas y que no sea un detrimento para ellos. Por ejemplo, a nivel de información nos encontramos tendencias desde filtros burbuja, cámaras de eco y demás, ¿no?, que esto va muy en la línea de la atomización del conocimiento, ¿no?, de que parece que tenemos muchísima información, pero el conocimiento cada vez está más lejano. También podemos hablar de comprensión a nivel del lenguaje. Necesitamos entender lo que se nos dice. En la mesa anterior, de hecho, se hablaba del conocimiento de las limitaciones de los sistemas. Para entender es necesario saber qué podemos usar, cuándo lo podemos usar y cuáles son los riesgos de usar estos sistemas. Y la voluntariedad. En los sistemas de IA, el gran tema es la automatización. La automatización viene en aras de muchísimos beneficios, hay muchísimas cosas buenas de esto, pero también hay un tema que se habla mucho, por ejemplo, de este paternalismo tecnológico, por ejemplo, ¿no?, de un intervencionismo. Y aunque sea en aras de la eficiencia, que podemos voluntariamente y concienzudamente decir, pues a mí me parece bien ahora mismo ceder mi autonomía en esta decisión, hay que tener en cuenta el impacto a largo plazo. Y esto, sobre todo, se enmarca en las competencias, ¿no?, más propias para ser entes autónomos. Entonces, aquí podríamos hablar del pensamiento crítico, de la necesidad de reflexionar sobre el uso de estas tecnologías. Ya espacios y foros como este ya alimentan, ¿no?, el tener cierta cautela a la hora de utilizarlo. No porque tenga que pasar nada malo, pero sí para saber en qué condiciones nos enfrentamos a los sistemas. Entonces,
también una reivindicación un poco del no lugar, ¿no? Parece que nuestra cultura ahora más liderada por la tecnología y también por las prisas que nos envuelven, nos quita este espacio de reflexión, este espacio de poder sentarnos y decir, vale, ¿qué impacto tiene esto, ¿no? El uso extremo de sistemas de IA al final es una cesión total de la autonomía, hecho que hace que cada vez podamos percibir como menos importante la toma propia de decisiones, es decir, ser nosotros que tomamos decisiones, donde se ponía como ejemplo esto de le tengo que preguntar a ChatGPT a ver qué voy a hacer hoy, ¿no? Que decida por mí. Bueno, igual a veces te puede ayudar en alguna cosa, pero hay que ir con cuidado en tanto esta concienciación del impacto a lo largo, ¿no? Si ahora asumimos que estos cortes como individuos, esto va a tener un impacto directo hacia la sociedad que estamos construyendo. Entonces quería reivindicar un poco la inteligencia artificial como una herramienta. En muchos casos hay, sobre todo, y creo que el discurso público, igual más al principio, ahora igual estamos recuperando un poco más de espacio, pero se utilizaba mucho la inteligencia artificial como si fuera un fin. Pero no olvidemos que es una herramienta que nos permite utilizarla como medio para llegar a unos fines mayores, ¿no? Antes, no creo quién era, pero se comentaba como que se puede utilizar la IA como una herramienta de eficiencia para que así las personas nos centremos en una supervisión y centrar nuestras tareas más productivas. Pues utilicémosla como tal. Entonces, eso, quería poner manifiesto la importancia de la autonomía, porque esto nos va a definir a nosotros el cómo nos enfrentamos a la tecnología. Y aquí. ¿Aquí? Vale, muy bien. Bueno, Arlet nos quería también presentar para que no, bueno, nos ha tocado la mesa, digamos, de los riesgos, ¿no? Un poco de esta parte como más preventiva. Y entonces también creo que es interesante que Arlet nos presente su modelo de evaluación precisamente para intentar mitigar, ¿no? I evaluar estos riesgos. Doncs sí, nosaltres vam crear el 2022 el model d'autoavaluació model PIO que abans presentaven quan m'han presentat com a membre de l'Observatori de l'OEIAT. Llavors, aquest model d'autoavaluació, l'objectiu principal que tenia va ser com traslladem tot aquest moment de soroll, de caos i de riscos, no? Una mica, fiquem-nos en el 2020, 2021, hi ha unes primeres aproximacions per part de la UNESCO, però encara sense normativa i tothom especialitzant-se una mica i indagant com casem governança ètica, regulació, sense oblidar innovació i tecnologia perquè no sigui un fre. Llavors, una mica com aquest trencaclosques, com fem muntar la Llioli, en definitiva. Llavors, nosaltres a l'Observatori el que vam fer va ser crear el model d'autoavaluació, model PIO, basat en aquest principi d'autoresponsabilitat de cada persona que el contestarà, amb l'objectiu de que qualsevol persona, és d'accés públic i gratuït a la nostra pàgina web, amb el fet d'anar contestant les preguntes que es proposen, pugui saber al final quin és el seu grau d'aproximació del sistema d'intel·ligència artificial que està avaluant en un punt de vista legal i ètic. Llavors, tot això com ho hem fet? Actualment, ara si l'agost del 24 es va publicar aquest RIA, nosaltres el dia 3 d'agost vam publicar el nostre model a la pàgina web perquè el model està fonamentat, totes les preguntes estan fonamentades en normativa i en recomanacions ètiques i legals. Per tant, tenim un total d'unes 130 preguntes que estan estructurades seguint aquests 7 principis, que són principis que ara han anat sortint ja, ens referim en primer lloc i com no la transparència, però també hi ha en segon lloc la justícia i l'equitat, parlem de seguretat també, parlem del principi en quart lloc de la privacitat, parlem de l'autonomia, de la sostenibilitat i de la responsabilitat. La sostenibilitat, la gran oblidada, i no és només entendre en el consum d'energia, que ja han sortit justament ahir, sortia a la ràdio que 10 preguntes, 10 consultes de ChatGPT implica gastar 1 litre d'aigua, però és que no és només amb aigua, en un país com que tenim sequera i no ens enganyem que per 4 pluges del mes de març no s'ha acabat, per tant un país de sequera i també a nivell energètic del consum d'energia en definitiva, la sostenibilitat també és el dret de les persones que estan darrere, és a dir, aquesta nova categoria professional que ha sorgit d'aquests programadors de dades que ens trobem al sud global, doncs quins drets laborals normalment no tenen i també posar l'èmfasi o el focus també a què està passant respecte als drets dels treballadors en matèria d'intel·ligència artificial. I la sostenibilitat també té una tercera pota, que és la tutela dels drets d'autoria. I és que ja ve sonant des de fa unes setmanes tota la vulneració de tot el reglament de propietat intel·lectual, tota la vulneració a les obres i artistes que s'estan nodrint, sobretot nodreix intel·ligència artificial generativa, robant aquestes obres sense citar i oferint unes noves propostes. Per tant, sostenibilitat té moltes cares que també cal posar-la en avança i tenir
tenir-la present, i per això en el model PIO, en aquest model d'autoavaluació, la incloem com el setè principi, i la idea és que tu vas contestant aquestes preguntes de manera binària, per tant, sí, no, o en el cas que no apliquin el teu sistema hi ha l'opció del no aplica. Aquestes preguntes estan elaborades i fonamentades amb normativa, eminentment al RIA, però no només, com us apuntava abans, també estem parlant d'altres directives, o com per exemple ara penso la que es va publicar aquest mes de febrer sobre productes defectuosos, també parlem de tot l'àmbit de drets fonamentals, també ho incloem, i totes les recomanacions que per eminència, les que ens explicava ara el Camilo, en matèria d'UNESCO, però recomanacions també en l'àmbit de bon govern també que hem elaborat aquí a Catalunya. Per tant, una mica és posar una lupa molt genèrica que ajudi molt bé a sintetitzar què demanem per cada principi, perquè al final obtinguem uns resultats que ens diran aquest grau d'aproximació, per tant no ets vàlid, sinó és tens tasques a fer, tens deures en portar-te una mica a revisar el teu sistema, replanteja't una mica l'elaboració del teu propi sistema d'intel·ligència artificial, i per tant quan s'acaba, i a més volem sumar-nos a tenir una voluntat no d'organisme notificador, com abans ens explicava amb l'Alèsia, que malauradament només es troba una part de tot l'estat espanyol, quan el reglament d'intel·ligència artificial permetria a l'estat espanyol que hi hagués un organisme avaluador en cada una de les comunitats autònomes. Per tant, en podríem tenir una aquí a Catalunya, que s'adequaria molt bé a la nostra normativa i la respectaria, però des de l'Observatori, com que veiem que les coses encara no estaven prou definides, quan tu acabes de respondre les preguntes, aquest model d'autoavaluació, et pots descarregar aquesta insígnia, que l'objectiu és començar a fer difusió, que tu, si suposem, estàs orgullosa del teu sistema DIA que estàs fent servir perquè a més és molt a prop de la legalitat i l'ètica, fas promoció del mateix amb aquesta insígnia que és la nostra insígnia a l'Observatori, que si entreu a la nostra pàgina web, repeteixo, eiac.cat, doncs podreu accedir-hi, podreu consultar-ho, i la idea una mica era participar a tot això, totalment accessible, com deia, és gratuïta, i a l'abast de tothom, és a dir, no cal pot fer-lo servir una persona a nivell individual perquè té curiositat respecte a ChatGPT, però també està pensat per empreses, per administració pública. Hem fet formacions a molts llocs de Catalunya explicant-lo que ho estan començant a implementar. Per tant, és una mica l'objectiu dins de la nostra realitat, proporcionar una eina aterrada i que ajudi que en el procés d'anar contestant aquestes preguntes sobretot també aporti aquesta capacitat de formació i de consciència. Bé, veiem que això seria un model d'avaluació. Sí que n'hi ha d'altres models d'avaluació, vull dir que és un tema que s'haurà d'abordar en algun moment perquè probablement haurem d'aunar tots aquests esforços i totes aquestes aglomeracions de normativa que haurem de tenir en compte que tot estigui dins del marc d'avaluació. Arribat a aquest punt, veiem que hi ha moltes oportunitats de millora, que la IA ens ha de servir i ens servirà per millorar els nostres serveis públics, per ser més eficients, però també tenim alguns riscos. Com mitigaríem aquesta desconfiança que moltes persones ara poden tenir amb aquesta IA? Què vol dir? Com mitigaríem la desconfiança en utilitzar sistemes d'intel·ligència artificial? Jo crec que la primera desconfiança, que és molt a nivell individual i que per mi es pot resoldre d'una manera molt més fàcil del que ens pensem, és el que es deia a la primera taula, que deia l'Enric, de formació, formació, formació. És a dir, si nosaltres sabem què estem fent servir, si nosaltres sabem la part bona i també les limitacions, com apuntava molt bé també en la primera taula, si sabem, tenim molt clar quina eina és, perquè ho deia abans la Paula, i a nosaltres ens agrada molt explicar-ho, és una eina però no és una eina més. És a dir, no és una calculadora, o sigui, és una eina que és molt bèstia i que ara mateix tenim una gran part de la població que no la coneix i que cal fer aquest procés d'alfabetització i de formació de tothom per no deixar ningú enrere. Llavors jo crec que el primer impacte és mitigar, es podem mitigar en formació, perquè en formació sabrem fer-la servir, però és que podrem avaluar els seus resultats, que és un gran riscos. O sigui, biaixos n'hi ha. I mitigar els biaixos és una tasca que s'ha de fer en el seu disseny i en el seu desenvolupament. Però mentrestant, des de l'altre costat, des de l'administració pública que l'està instaurant, si tenim un personal format a interpretar els resultats i a poder-los avaluar de manera crítica, llavors podrem mitigar també aquesta desconfiança. I sobretot, és el que es deia al principi amb el GPS, de no confieu en el GPS, hem de fer servir primer l'opinió del conductor. Penso que amb la IA hem de tenir la mateixa lògica. O sigui, la IA és una eina que és molt potent i és
ens acompanyarà a les nostres jornades laborals i a la nostra vida, però cal que tinguem molt clar què és això i com hem d'interpretar el resultat que ens dona, que en cap cas serà una substitució, no? Repetíem abans de supervisió, necessitarem una qualificació molt més clara, doncs, biaixos de gènere, biaixos racials, polítics, etc. Llavors, crec que hem d'enfocar-nos molt en aquesta òptica. Molt bé, moltes gràcies. No sé si voleu comentar alguna coseta o ens queden 5 minutets per si alguna persona del públic ens volgués fer alguna consulta, alguna aportació als ponents. Sí, hola, buen día. Yo quería hacerle una pregunta a Camilo. Es una pregunta más filosófica que no técnica. Y es que cuando has expuesto tu modelo y las recomendaciones que la UNESCO llega más o menos a poner en el documento que has comentado, partíais de una pregunta originaria que era ¿qué sociedad queremos? Pero claro, también has dicho, si no recuerdo mal, que sois 194 países miembros, cada país es un mundo aparte, valga la redundancia, y tenéis una respuesta a esa gran pregunta, modelo o algo en las que os habéis podido basar, porque lo veo complicado, ¿no?, de responder. Incluso me atrevería a decir, si entras al ChatGPT y preguntas ¿qué sociedad queremos? No tengo ni idea qué nos va a responder. Gracias por la pregunta. Sí, no tenemos respuesta a esa pregunta, no la respondemos. Lo que tratamos de hacer es sentar las bases. En que como todos sabemos, la inteligencia artificial es global y es una de las problemáticas, es que no podemos desconectarnos de lo que está pasando en otras partes del mundo. Entonces, la idea era tratar de ponernos de acuerdo sobre bases comunes. Y entonces, todo el trabajo fue de establecer esos valores y principios con, primera etapa, expertos del mundo entero que nos pueden dar sus perspectivas de diferentes culturas, religiones, puntos de vista, y luego, una etapa también muy interesante, desafortunadamente no estaba en ese momento en la UNESCO, pero creo que debe ser un proceso muy, muy interesante, es la negociación de los Estados miembros sobre qué palabras utilizar, qué valores poner, en qué orden, toda una negociación para llegar a este texto que para compartir con ustedes un poco detrás de escenas del texto. Nos impresionó mucho porque fue adoptado por la unanimidad, porque a pesar de que ciertos países que querían oponerse a ciertos elementos del texto, habían grupos de países, Latinoamérica, África, que defendieron muy fuertemente ciertos elementos que están hoy en el texto y los que están muy orgullosos, la parte de medio ambiente, etc. Entonces no tenemos respuesta a esa pregunta de sociedad, pero justamente creo que el proceso que hay que hacer y las respuestas que tenemos que dar cuando estamos teniendo esa discusión de transparencia, de qué hacemos, de desarrollo, estamos un poco respondiendo esas preguntas. ¿Cómo queremos utilizar? ¿Queremos reemplazar tal tarea? ¿Queremos más bien ayudar, aumentar las capacidades de las personas? Entonces, hay muchas, de nuevo, no es un debate tecnológico, es un debate de sociedad. Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Nos quedan un par de... La meva pregunta va amb la mateixa línia. Aquí, quan parlem de governança, tothom parla de la societat civil. La meva pregunta és, a l'UNESCO o a l'agència espanyola corresponent, parlen de societat civil. Com participa la societat civil en tot això? Perquè al final la UNESCO és una organització d'estats com la Unió Europea, els estats van molt endarrerits respecte a aquesta tecnologia, que és una tecnologia humana, una tecnologia transversal. La meva pregunta és, com promociona la UNESCO, no en pàgines web, sinó com promociona la UNESCO que les diferents societats, perquè la societat civil no n'hi ha una, n'hi ha moltes, depenent de les cultures, participi. I el mateix a l'Agència Espanyola d'Intel·ligència Artificial. Si els estats i les organitzacions, diguem-ne, antigues no fan que la societat civil es mobilitzi, jo crec que estem perduts. Gràcies per la pregunta. Jo no represento l'ESTI, així que jo aquesta part no puc comentar. Sí que ara bé crec que hi ha moltes iniciatives i segurament la Dolors pot recollir moltes d'aquestes a nivell de conscienciació i formació de la ciutadania.
pugui fer arribar a l'estat espanyol o a la UNESCO o on qui sigui les seves iniciatives, les seves pors, tot això. No tant de formació que per descomptat. No sé si hi ha resposta amb això, però si m'agradaria saber-lo. Muy claro y muy importante ese punto. Para nosotros es muy importante la participación de la sociedad civil. Creo que hemos tenido dirigentes en la UNESCO que le dan la importancia que debe tener esa participación y por eso es que en este proceso, más que un cuestionario en donde se desarrolla, en donde tenemos un experto que viene de un país, no, tenemos un experto local que va a identificar ciertos elementos, pero la parte más importante para mí, la que tiene más valor de este ejercicio RAM, es la parte participativa. Y es sentar alrededor de la mesa el gobierno, el sector privado, etcétera, y la sociedad civil. Están alrededor de la mesa, responden. Si España hace... Sí. No, pero entiendo que es un punto importante. En este momento, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo integramos la sociedad civil? Tratamos de ubicar observatorios, asociaciones que están trabajando en eso y integrarlos en esa mesa. Entonces es un proceso por el momento en donde los gobiernos con los que trabajamos, pero también las oficinas de la UNESCO en el mundo, identifican esas organizaciones. Puede ser interesante tener un proceso más bottom-up, tratar de encontrar, de abrir más ampliamente para que todos los ciudadanos que quieran puedan participar en esta iniciativa. Puede ser algo muy interesante. Y un último punto, si puedo mencionar, estamos justamente por la importancia de la sociedad civil, estamos creando una red, estamos lanzando una red de sociedad civil en el mundo con la Fundación McGovern y queremos diferentes temáticas. Una de las temáticas, por ejemplo, que las queremos desarrollar es la diversidad lingüística. Entonces, justamente en eso estamos identificando líderes de comunidades indígenas, el gobierno de Islandia, que puedan participar y tener esa voz en cómo hacemos para que la inteligencia artificial incluya esos modelos generativos de lengua, incluyan lenguas que no están bien representadas y cómo también podemos proteger los derechos de esas lenguas y esas comunidades. Muy bien, pues si os parece, muchas gracias por la participación, muchas gracias por la asistencia a todos.